Inspiré a Gandhi sin haber salido nunca de Rusia. Fui un aristócrata que renunció a todo por buscar la verdad. Esta es mi vida, la de León Tolstoy. Nací en 1828 en Yasnaya Poliana, una finca que se extendía por miles de hectáreas en el corazón de Rusia. Mi familia poseía más de 800 siervos. Era un mundo de privilegios que parecía eterno, donde los nobles vivíamos ajenos al sufrimiento de quienes trabajaban nuestras tierras. Mis padres murieron cuando yo era apenas un niño y crecí entre tutores y parientes, rodeado de lujos, pero también de un vacío que entonces no sabía nombrar. A los 16 años ingresé en la Universidad de Kazán para estudiar lenguas orientales y derecho, pero las aulas me aburrían profundamente. Prefería las fiestas, el juego, las mujeres. Era un joven arrogante que creía que el mundo le pertenecía por derecho de nacimiento. Abandoné los estudios y regresé a mi finca, donde intenté ser un terrateniente ilustrado. Quise mejorar las condiciones de mis siervos, pero ellos desconfiaban de mis buenas intenciones. Fue mi primera lección sobre la distancia abismal que separa a las clases sociales. En 1851, mi hermano mayor me convenció de acompañarlo al Cáucaso, donde servía en el ejército. Allí me alisté como cadete. Las montañas, la vida militar, el peligro constante, todo eso despertó algo en mí que no conocía. Pero también vi la brutalidad de la guerra, la muerte absurda, el sufrimiento que los poderosos infligen a los débiles en nombre de la patria y el honor. Esas experiencias quedaron grabadas a fuego en mi alma y años después alimentarían las páginas de mis novelas. Durante mi servicio militar comencé a escribir. No era vanidad literaria lo que me movía, sino una necesidad urgente de entender la vida, de darle sentido a todo lo que veía y sentía. Mi primera obra, Infancia, fue bien recibida en los círculos literarios de San Petersburgo, pero yo sabía que apenas había arañado la superficie de lo que quería decir. Después del ejército viajé por Europa, París, Londres, Ginebra. Las capitales del mundo civilizado me decepcionaron profundamente. Vi la pobreza urbana, la degradación moral, el vacío espiritual que la modernidad traía consigo. En los casinos de Baden-Baden perdí fortunas jugando a la ruleta, buscando en el azar una emoción que llenara mi vida de significado. Pero cada pérdida no hacía sino confirmar la futilidad de mi existencia. Regresé a Rusia con una certeza. El arte debía servir a la vida, no al entretenimiento de los ociosos. Me instalé definitivamente en Yasnaya Poliana y comencé a escribir la novela que cambiaría mi destino, Guerra y Paz. No quería crear una historia más sobre nobles que se aburren en salones. Quería capturar la esencia misma de la condición humana, mostrar cómo los grandes eventos históricos son en realidad la suma de millones de pequeñas decisiones individuales. Durante 6 años trabajé obsesivamente en esa novela. Recreé las guerras napoleónicas, pero no desde la perspectiva de los generales y emperadores, sino desde la mirada de gente común que se ve arrastrada por fuerzas que no comprende. Pierre Besukhov, Natasha Rostova, el príncipe Andrei. Cada personaje era un fragmento de mi propia búsqueda existencial. A través de sus historias exploré las grandes preguntas: ¿qué da sentido a la vida? ¿Cómo debemos actuar ante el sufrimiento y la muerte? ¿Existe un propósito divino en la historia humana? Guerra y Paz me convirtió en una celebridad mundial, pero yo sabía que aún no había dicho todo lo que tenía que decir. Ana Karenina fue mi siguiente exploración profunda del alma humana, a través de la historia de una mujer atrapada entre la pasión y las convenciones sociales. Examiné la hipocresía de la sociedad, la tiranía de las instituciones, la dificultad de vivir auténticamente en un mundo falso. Mientras escribía estas novelas, algo fundamental estaba cambiando en mi interior. El éxito literario no llenaba el vacío que sentía, al contrario, lo hacía más evidente. Tenía todo lo que un hombre puede desear: fama, fortuna, una familia numerosa, reconocimiento internacional. Y sin embargo, cada mañana me despertaba con la misma pregunta angustiosa: ¿para qué sirve todo esto? A los 50 años sufrí lo que muchos llamaron mi crisis espiritual, pero no fue una crisis, fue un despertar. Comprendí que había vivido como un sonámbulo, cumpliendo con los roles que la sociedad me había asignado sin preguntarme si eso era realmente lo que yo quería ser. La literatura, el arte, la fama,
Todo eso me parecía ahora una distracción elegante, pero fundamentalmente vacía. Busqué respuestas en la filosofía, en la religión, en los textos sagrados de todas las tradiciones, pero las doctrinas oficiales me decepcionaban. La Iglesia ortodoxa predicaba la humildad mientras acumulaba riquezas. Los filósofos creaban sistemas complejos que no tocaban el corazón de la existencia humana. Necesitaba algo más directo, más honesto, más práctico. La respuesta la encontré en el Evangelio, pero no en la interpretación que hacían de él las instituciones religiosas. Jesús de Nazaret me apareció no como una figura divina lejana, sino como un maestro de vida que había enseñado principios revolucionarios. Amar a los enemigos, no resistir al mal con violencia, compartir los bienes con los necesitados, vivir con sencillez radical. Estas ideas transformaron completamente mi forma de entender la existencia. Si el amor era la fuerza más poderosa del universo, entonces la violencia, el odio, la guerra, eran no solo equivocados, sino contraproducentes. La humanidad había elegido el camino errado durante milenios, creyendo que la fuerza bruta podía resolver los conflictos humanos. Comencé a escribir ensayos sobre la no violencia, la educación, la justicia social. Ya no me interesaba crear personajes ficticios. Quería hablar directamente a mis contemporáneos sobre los problemas reales de nuestro tiempo. ¿Qué debemos hacer? Fue uno de esos textos donde analicé la pobreza urbana y propuse soluciones basadas en la simplicidad voluntaria y la ayuda mutua. Pero no me conformé con escribir teorías. En mi finca establecí escuelas para los hijos de los campesinos. Desarrollé métodos pedagógicos revolucionarios basados en la libertad y el respeto por la curiosidad natural del niño. Nada de memorización mecánica ni castigos corporales. Los pequeños debían aprender porque querían hacerlo, no porque los obligaran. Estos experimentos educativos confirmaron una de mis convicciones más profundas. La educación auténtica no consiste en llenar la mente con información, sino en despertar la capacidad de pensar, de cuestionar, de crear. Un pueblo educado en la libertad jamás aceptaría la tiranía, ni la propia ni la ajena. Mis ideas sobre la no resistencia al mal comenzaron a extenderse más allá de las fronteras rusas. Recibí cartas de personas de todo el mundo que habían encontrado en mis escritos una alternativa a la violencia institucionalizada de su época. Una de esas cartas llegó desde Sudáfrica, firmada por un joven abogado indio llamado Mohandas Gandhi. Gandhi había leído mis ensayos sobre la resistencia no violenta y quería aplicar esos principios en su lucha contra la discriminación racial. Mantuvimos una correspondencia que duró años. Yo le animé a perseverar en su camino, aunque reconocía que era mucho más fácil predicar la no violencia desde la comodidad de una finca rusa que practicarla bajo la opresión del Imperio Británico. Ver cómo mis ideas tomaban forma en la acción de Gandhi me llenó de una satisfacción que ningún éxito literario me había dado jamás. Las palabras escritas en mi estudio estaban transformándose en hechos concretos al otro lado del mundo. Un día, pensé, esas semillas de la no violencia germinarían en toda la humanidad. Pero mi transformación espiritual no fue sin costo. Mi esposa Sofía no comprendía ni apoyaba mi evolución. Para ella, yo estaba destruyendo todo lo que habíamos construido juntos. Nuestros hijos se dividieron entre quienes seguían mis nuevas ideas y quienes las rechazaban. La atmósfera familiar se volvió tensa, a menudo insoportable. La contradicción más dolorosa era mi situación económica. Predicaba la pobreza voluntaria, pero seguía viviendo como un aristócrata. Quería regalar mis tierras y renunciar a los derechos de autor de mis obras, pero mi familia se oponía férreamente. Esta tensión entre mis convicciones y mi realidad me torturaba día y noche. Los últimos años de mi vida fueron un combate constante entre lo que creía correcto y lo que las circunstancias me permitían hacer. Seguí escribiendo, pero ahora mis textos eran principalmente de carácter moral y filosófico. El reino de Dios está en vosotros.
Fue mi gran tratado sobre la no violencia, donde desarrollé sistemáticamente la idea de que la revolución verdadera no viene de cambiar las instituciones externas, sino de transformar el corazón humano. La censura zarista prohibió muchos de mis escritos tardíos. Fui excomulgado por la Iglesia Ortodoxa. Pero las ideas no se pueden censurar ni excomulgar. Se extendían de forma subterránea, de mano en mano, de corazón a corazón. En octubre de 1910, a los 82 años, ya no pude soportar más la contradicción de mi vida. Una noche abandoné mi casa secretamente, acompañado solo por mi médico personal. Mi intención era vivir mis últimos días como un peregrino pobre, en coherencia total con mis convicciones. Pero mi cuerpo no resistió el viaje. Enfermé gravemente y morí en la pequeña estación de ferrocarril de Astapovo. Mi último deseo fue ser enterrado de la forma más simple posible, sin ceremonias religiosas, bajo un simple montículo de tierra en el bosque de mi finca. Morí sin haber resuelto completamente las contradicciones de mi existencia, pero creo que esas contradicciones mismas son parte esencial de mi mensaje. Los seres humanos no somos perfectos. Luchamos constantemente entre lo que sabemos que está bien y lo que las circunstancias nos permiten hacer. Lo importante no es lograr la coherencia absoluta, sino mantener viva la tensión hacia la verdad. Mis novelas seguirán leyéndose mientras existan lectores que se pregunten qué significa ser humano, pero mi legado más importante no está en la literatura, sino en la demostración práctica de que es posible vivir según principios morales elevados, aunque sea imperfectamente. Gandhi llevó mis ideas de la no violencia hasta sus últimas consecuencias y liberó a la India del Imperio Británico sin disparar un solo tiro. Martin Luther King aplicó los mismos principios en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Movimientos de resistencia pacífica en todo el mundo han encontrado inspiración en aquella semilla que planté en los campos de Rusia. Pero el mensaje más profundo de mi vida no es político ni literario, es personal y universal a la vez. Cada ser humano tiene dentro de sí la capacidad de elegir entre el amor y el odio, entre la verdad y la mentira, entre la compasión y la indiferencia. Yo elegí el amor, aunque me costara la tranquilidad familiar. Elegí la verdad, aunque me enfrentara al poder establecido. Elegí la compasión, aunque pareciera ingenua en un mundo brutal. Esas elecciones no fueron fáciles. Dudé 1000 veces. Fracasé en muchas ocasiones. Pero cada vez que me levanté y seguí caminando hacia la luz, sentí que mi existencia adquiría un sentido que ningún éxito mundano podría haberme dado. Hoy, el mundo enfrenta crisis similares a las de mi época. Guerras, desigualdad, fanatismo, degradación ambiental. Las soluciones no vendrán de los gobiernos ni de las instituciones, sino de individuos que se atrevan a vivir de manera diferente, que pongan el amor por encima del beneficio personal, la justicia por encima de la conveniencia. No necesitas ser un escritor famoso ni un líder político para cambiar el mundo. Necesitas solamente la valentía de ser coherente con tus convicciones más profundas día tras día, decisión tras decisión. Esa fue mi lucha y ahora es tuya. El reino de Dios, el reino del amor verdadero, no está en el cielo lejano. Está dentro de ti, esperando que tengas el coraje de hacerlo realidad.